Muchas veces pensamos que Dios no nos habla y queremos escuchar la voz de Dios, queremos que Dios nos hable, pero quizás ya Dios se ha comunicado con nosotros y hemos sido nosotros quienes no hemos sabido escuchar la voz de Dios. Pero para saber cuándo Dios nos habla, tenemos que saber de qué forma Él se comunica con nosotros. Para eso vamos a ver algunas de las formas en las que Dios nos habla. Por ejemplo, Él lo hace de forma audible y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 2, verso 15, cuando Dios se comunica con Adán, con Eva, lo hace de forma audible, de forma personal, de forma directa. Lo podemos ver con Moisés también en Éxodo capítulo 3, cuando Dios lo llama en medio de la zarza. Lo podemos ver con Saulo en Hechos capítulo 9, verso 1, cuando va de camino a Damasco. Pero Dios se comunica también con nosotros a través de su palabra. Por ejemplo, en segunda carta a Timoteo capítulo 3, verso 16, dice de que toda escritura es inspirada por Dios. En Hebreos capítulo 4, verso 12 dice de que su palabra es como una espada de doble filo. En Isaías 55, 11 dice de que su palabra no volverá atrás vacía, sino que antes cumplirá aquello para lo que ha sido enviada. Dios nos habla también a través de su Hijo Jesucristo o por medio de su Hijo Jesucristo. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. En Juan capítulo 10, versos 47 al 48 dice: de mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero Dios nos habla también a través de la naturaleza, y eso lo podemos ver en Salmos capítulo 19, verso 1, donde dice de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Romanos capítulo 1, versos 18 al 25 también dice de que podemos conocer a Dios, podemos saber sobre la existencia de Dios por medio de la naturaleza, por medio de lo que existe, por medio de lo que vemos. Pero Dios se comunica con nosotros también por medio de la oración, y eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, donde dice de que no estemos afanosos por nada o que no nos preocupemos por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. En Salmos capítulo 65, verso 2, vamos a ver qué nos dice en Salmos 65, 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. En Isaías capítulo 65, verso 24 dice: y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído.